Bueno, estamos haciendo un balance después de la publicación en Gaceta Oficial de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2026, con fecha 29 de enero del 2026, número extraordinario 6.978, una Gaceta Oficial extraordinaria. Para nadie es un secreto el contexto que rodea la aprobación de esta ley. Una Asamblea Nacional que, bueno, no entregó resultados, con ese mismo CNE que el 28 de julio se negó a entregar resultados. Estos lodos nos trajeron a estos barros. Un gobierno que decidió quedarse por las buenas o por las malas sin mostrar las actas, cometiendo un error sobre otro. Yo creo que los compañeros tienen que reflexionar profundamente, porque en vez de más democracia lo que hicieron fue criminalizar a quien pensara distinto, encarcelar, aplicarles el peso de la ley y del aparato represivo, torturar presos políticos por donde quiera, presos por delitos de lo que llaman delitos de opinión. O sea, un desastre completo. Y además entonces el desmontaje no solo de la Constitución, sino el desmontaje de todo el entramado jurídico del año 2001-2007, de lo que se llamó la soberanía petrolera, y el desmontaje además de los derechos laborales. O sea, todo un combo de errores que yo creo que tienen que hacerse un mea culpa. Es lo que les lanzo como mensaje. Pero también, bueno, una oposición que polarizó, una oposición que logró hacerse de la rabia, la ira de la gente contra el gobierno, que ahora se cree mayoría y que además pidió invasión, que moralmente está impedida de ejercer el poder en Venezuela. No lo decimos sino desde el punto de vista moral y ético. Porque, o sea, yo quiero que ustedes me digan cómo se va a parar una figura que representa a la oposición recalcitrante que pidió invasión frente a un grupo de militares que han sido humillados, que les asesinaron compañeros. O sea, la doctrina militar venezolana está herida, no sirve, hay que repensarla, lo dijimos. Pero además, más allá de eso, está el tema de que tú ocasionaste más de 300 muertes de militares y civiles, incluso inocentes que estaban durmiendo, y los sorprendieron con esa incursión militar para secuestrar a quien hacía de presidente. Te los llevaste por el medio al que creyó que estaba defendiendo la patria más que un gobierno, y tú te vas a parar al frente como comandante en jefe. No sé con qué moral lo vas a hacer, pero bueno, eso es otra parte de la historia. Hoy me quiero dedicar a hacer un examen de esta reforma, nuevamente ya aprobada, con los pelos en la mano, porque evidentemente que era como nosotros veníamos diciendo. Esta ley marca el desmontaje formal de lo que fue la industria petrolera venezolana. Ya lo venían haciendo con la ley antibloqueo, en secreto, evidentemente. Entendemos que lo están haciendo bajo amenaza, pero aún y cuando lo estén haciendo bajo amenaza, había formas de evitar esto que yo estoy planteando y que lo están planteando otros expertos. Es una ley que violenta principios constitucionales tradicionales como la propiedad y el dominio sobre los hidrocarburos. Rompe con la reserva convencional nacional y utilidad pública del manejo de la industria por parte del Estado y desnacionaliza por vía de contratos a ser celebrados entre PDVSA y privados todas las actividades reservadas exclusivamente al Estado previstas en el 302 constitucional. Por eso decimos que es inconstitucional. Estos contratos son concesiones disfrazadas otorgadas por la empresa del Estado sin las mínimas formalidades establecidas en las leyes, porque además son contratos de interés público. Vimos con asombro cómo un diputado presidente de la Asamblea Nacional decía que el petróleo no es de interés público nacional. Y eso está en los artículos 150, 151, 302 y 303 de la Constitución. Pero bueno, y nos devuelve a una etapa concesional.
El tema más grave es la discrecionalidad de los funcionarios de turno para rebajar las regalías que pueden llegar a ser cero. Cero por razones económicas. Eso es impensable. Esta ley además violenta la inmunidad de jurisdicción con cláusulas arbitrales que no son aplicables en cuestiones de orden público constitucional. ¿Por qué? Porque la inmunidad de jurisdicción no es susceptible de transarse, ni de derogarse, ni de aplicarse o desaplicarse, como decía la ley antibloqueo, porque esta ley recoge, lamentablemente, mecanismos de resolución de conflictos foráneos. Y viola el artículo 7 de la Constitución, que es que la norma madre para interpretar todo es la Constitución. O sea, eso es lo que significa primacía constitucional. Pero además, fíjense el daño que estamos causando esta ley. Esta ley presenta no solo una pérdida de la soberanía nacional, sino que los acuerdos con el pool petrolero, es decir, la OPEP, estaríamos dañando irreversiblemente a la organización con contratos privados desoberanizantes, con cláusulas que lesionan los convenios que ya hicimos con este pool de productores en cuanto a producción, precios y condiciones que se toman en dicha organización. Entonces, por supuesto que eso se hace para la protección de los intereses de los países productores. Y estaríamos entrando en una vulgar competencia desleal. El texto que se sancionó, además, que está publicado, ignora además las recomendaciones con respecto a la incompatibilidad de ejercer funciones en dos cargos a la vez. Porque esa fusión entre el ente regulador y el operador es lo que ha permitido que se eliminen los pesos y contrapesos y que no exista en la administración pública una auditoría independiente válida para saber cuánto dinero entra y cuánto dinero sale, cuánto se gasta. Tienes que ordenar la casa. Eso no aparece en la ley. Se presentaron 4 propuestas, las presentó el doctor Andrés Giuseppe, con las cuales nosotros coincidimos. Quien quiera ahondar en esas propuestas, revise Polidata, el portal donde publica el doctor Giuseppe Yaporrea, y ahí lo tienen. Entonces, claro, ¿qué significa con esto? Que como hay una práctica recurrente y perversa, institucionalizada desde el 2004, de que el ministro es el mismo presidente de PDVSA, eso hace que se convierta la persona en juez y parte, porque el ente que te tiene que regular y controlar es el que se va a auditar a sí mismo. Evidentemente esto anula cualquier posibilidad de control externo efectivo. Entonces, claro, esta omisión que presenta la ley aprobada por esta Asamblea Nacional, yo no creo que sea un simple descuido técnico. Yo creo que representa una decisión política y mantiene lo que Giuseppe denomina la puerta giratoria discrecional administrativa. Entonces, ¿qué son los principios de pesos y contrapesos? Bueno, son controles mutuos para evitar la concentración excesiva de poder en manos de una persona, de un departamento o de una sola figura o un órgano. Eso, por supuesto, en el marco de la ciencia administrativa, el principio de pesos y contrapesos es un principio de orden constitucional. Y lo que significa es que otorga, en este caso, le otorga los derechos de explotación y supervisión y la supervisión del cumplimiento de la ley a una sola persona, a un directivo o un órgano. Entonces, claro, eso vulnera la integridad del control fiscal porque la cadena de mando se colapsa en un solo vértice de poder. Esa es una falla estructural que, a decir de Andrés Giuseppe, permite las tramas de corrupción como Moneyfly o PDVSA Cripto, donde la ausencia técnica de una fiscalización radical por parte del ministerio permitió el desvío millonario a través de mecanismos no convencionales. Nosotros nos dijeron 30.000 millones, yo creo que es mucho más. Entonces, cuando la ley orgánica, esta reforma, no prohíbe taxativamente esta incompatibilidad, garantiza que la industria continúe operando con base a este sistema de caja negra institucional. Y bueno, por supuesto, lo que hicieron fue legalizar
la ilegalidad e inconstitucionalidad de los mecanismos aplicados por la ley antibloqueo, para que estemos claros. De ahí viene la madre de todos los males. El abuso de esta ley, lamento decirlo, pero nosotros lo advertimos, en el 2024, 4 años después que lo advertimos, se destapa el escándalo de corrupción más grande que ha sufrido nuestra industria petrolera, donde quedó evidenciado que a través de las cripto se desviaba dinero, no sabemos cuánto dinero hay en cripto, y se creó un sistema de pranato financiero que desangró el erario público nacional. Este modelo en la ley orgánica, en la reforma, permanece intacto. La ley ignora la práctica y la evidencia empírica que ya se tiene por este tema. Ahora, ¿qué quería destacar? El doctor Giuseppe diseñó un sistema de medición, un modelo basado en unos criterios. Yo voy a tratar de resumirlos. Estos criterios los tengo aquí anotados. Modelo de riesgo estadístico que mide la probabilidad de recurrencia de corrupción en el marco de la reforma de la ley. Yo no voy a entrar en los pormenores del modelo, solamente les voy a decir que hay las siguientes variables: frecuencia histórica de la dualidad de funciones, opacidad legal, ausencia de fiscalización técnica, poder discrecional y la dualidad de cargos. El cálculo final arroja una probabilidad de recurrencia de la corrupción del 98.5%. Entonces, que quede claro, no es un tema de las personas que ocupan los cargos, no estamos acusando a nadie. El principio de presunción de inocencia tiene que respetarse. El problema de fondo es que se mantiene el modelo de gestión de cero Contraloría. Y les pongo un ejemplo, voy a volver arriba porque lo tengo aquí y no quiero equivocarme. Mire, la persona encargada de auditar las finanzas de la República es la misma que gestiona los contratos comerciales. Este escenario es propicio para crear un círculo cerrado de autogestión que imposibilita la rendición de cuentas. Esta opacidad, además, se ve agravada por la ausencia de controles y auditoría que la reforma obvió como pieza fundamental para fiscalizar los costos operativos y los costos de capital, que son los que nos van a pretender aplicar las transnacionales. O sea, encima de que le vamos a rebajar la regalía, lo cual es ilegal e inconstitucional, eso no lo puede decidir discrecionalmente un funcionario de tercera, de cuarta, de primera categoría. Entonces, por supuesto, tenemos el tema de que no hay claridad ni hay auditoría posible para que esos costos que ellos van a declarar, nosotros los podamos decir, bueno, aquí hay una oficina, aquí hay un ente que se encarga de vigilar esos costos y no le vamos a aceptar ese cálculo que usted nos está haciendo. Además de la rebaja de la regalía, que ya vamos a entrar en ese tema. Fíjense, yo voy a citar solamente esto. Quien ejerce como ministra de Economía y Finanzas y Comercio Exterior es la vicepresidente de suministro de PDVSA. Quien es el viceministro de Hacienda es el vicepresidente de Finanzas. Quien es el viceministro de Petroquímica es el presidente de INTEBEP. Y quien es el presidente del Banco de Venezuela ejerce como presidente encargado de PEQIBEC. Esa dualidad elimina, por supuesto, la barrera entre quien debe recaudar los impuestos, en el caso del Ministerio de Finanzas, y quien genera los ingresos. Y decide los precios de venta del crudo. Imagínense lo grave de este tema. El tema de la dualidad de funciones, como les digo, es un tema del 2004, no se ha corregido y es lo que ha permitido toda esta desangre. El modelo sigue intacto en la ley. Por supuesto, la fundamentación jurídica de la inconstitucionalidad de esta dualidad de funciones está en el artículo 12, porque los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público inalienables e imprescriptibles y por lo tanto nadie, ninguno de ellos puede ejercer discrecionalmente una rebaja sobre las regalías. Esta norma le impone al Estado, el artículo 12, el deber de administrar estos recursos bajo principios de transparencia y maximización del bienestar colectivo, lo cual es incompatible con un modelo de juez y parte. Es decir, tú no puedes ser juez y parte, págate y date el vuelto, no puedes. O sea, la reforma ni siquiera representó un avance financiero, porque hay la discrecionalidad de funcionarios de turno, de que sin ninguna supervisión puedan rebajar vía contractual las regalías a
1 o hasta el 0%. Eso no solamente es inconstitucional, es inmoral. Lo que sí representa esta reforma es un avance para las transnacionales que aumentarán sus ganancias a costa de la expoliación de los recursos de todos los venezolanos de la República. El artículo 52 de la ley permite que el Ejecutivo Nacional rebaje la regalía, que es el pago por la propiedad del recurso, a su discreción si considera que el proyecto no es viable económicamente. Díganme en qué parte del mundo no es viable explotar petróleo. Explotar petróleo, digo formalmente, las telecomunicaciones, ¿ok? En vías generales, son los 2 mejores negocios del mundo. Aparte de la droga, pero que ya sabemos que eso es un negocio ilegal, o el crimen transnacional, la corrupción, que es otro tema que vamos a tratar. Entonces, la ley orgánica, por supuesto, esta reforma ignora el mandato de soberanía popular, delegando en una estructura de poder opaca la facultad de disponer de la riqueza nacional, que pone en peligro la seguridad económica de la nación y facilita el saqueo bajo la fachada de una apertura petrolera necesaria y pragmática. ¿Por qué? Porque PDVSA está destruida. ¿Y por qué PDVSA está destruido? ¿Quién permitió la destrucción de PDVSA? Entonces, esos diputados son responsables de haber derogado, no solo de facto la Constitución, derogaron todo el conjunto de leyes que nos otorgaba un piso jurídico sí, estable, porque el problema no es la ley del 2001, el problema no es la ley del 2007, el problema son los ladrones que manejaron los recursos venezolanos. Ese es el problema, y que como no hay sistema de auditoría ciudadana, ni de auditoría por parte de las ONG, ni auditoría de ningún tipo, está sucediendo lo que está sucediendo. Y ese modelo se repite exactamente en la reforma. Es decir, uno puede entender que bajo coacción ninguna de esas leyes es válida, pero tú debiste haber tomado, aunque sea la previsión de vigilar lo que estaban haciendo las transnacionales. No lo hiciste. Lo obviaste en la ley. Por eso nosotros decimos, como decía Galeano, que nos mean y nos están diciendo que llueve. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles para que estemos alertas. Nosotros creemos que la ley es inconstitucional, creemos en que hay que intentar un referéndum abrogatorio a propósito del poder popular. Entendemos el grave problema que tenemos, que lo que está en juego en este momento es la soberanía de la patria, porque somos un país formalmente intervenido, pero que si no abrimos la conciencia y si no entendemos que como fuerza unitaria, popular, ciudadana, tenemos que oponernos a esa intervención y a la pseudo ocupación, no vamos a conseguir revertir lo grave del momento. No lo vamos a lograr. Entonces, o es juntos, con conciencia, sabiendo dónde están nuestras debilidades, pero también dónde están nuestras fortalezas, es que vamos a poder revertir esta gravísima situación. Porque estamos en lo peor de 2 mundos. Ya no solamente en manos de un gobierno que lo acusaron de narcoterrorista y todo lo demás, y que después que se llevaron a Maduro, entonces ya no es un gobierno forajido ni fallido. Es una cosa absolutamente absurda, no solo por parte del invasor, sino por parte del discurso de ese invasor. Así que nosotros hacemos esta advertencia, creemos que hay que movilizarnos con conciencia para un referéndum abrogatorio y para solicitar la nulidad por inconstitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, como se hizo en su momento, en los años 80, y se logró parar la apertura petrolera. Este modelo es peor que la apertura petrolera. Este modelo que aprobaron en la Ley Orgánica de Hidrocarburos es peor que la apertura petrolera. Y lo deben saber los expertos que han estudiado el tema. Entonces, bueno, por ahora era lo que quería comentarles. Un abrazo, muchas gracias por la atención.